buenos días. Muy buenos días, profe Dani. ¿Qué más? Muy ¿Cómo bien, estás? gracias a Dios. Hoy día jueves 21 de mayo. Terminamos la semana. Claro que sí, con lo que son cuadernos y libros, porque recordemos que los viernes hacemos muchas actividades lúdicas. Ah, exactamente. Vamos a ver qué nos espera este viernes. Claro que sí. Bueno, iniciamos con nuestro libro de español. Vamos a la biblioteca. Resulta que nos vamos a ubicar, profe Dani, en la página 86 y 87. 86 y 87. Donde nos vamos a encontrar con una linda historia. Una lectura. El león y el ratón. O sea que vamos a trabajar la comprensión lectora el día de Claro hoy. que sí, entonces bueno, vamos junto con nuestra mamita o nuestro papito a leer toda esta historia del león y el ratón, y alusivo a ello vamos a responder las preguntas de la página 87. Unas preguntas muy sencillas, mira, dice, punto número 1, tacha el animal que no aparece en la lectura, y hay 3 animales. Después de leer vamos a encontrar cuáles son los que aparecen y cuáles no. Claro que O sí. sea que vamos a poner una X en el que no estuvo en la historia. Claro que sí. Entonces el segundo punto dice, lee y escribe al frente de cada frase, sí o no, según cuenta lo que cuenta la historia. Claro, entonces vamos a leer, el león subió a la montaña, y ustedes, ¿el león se subió a la montaña? No. Si entonces subió a la se pone- montaña en la historia. Entonces, según lo que dice la historia, respondemos sí o respondemos. No. Luego el punto número 3. ¿En qué lugar se encontró la historia? ¿En una playa, en un desierto o en un bosque? ¿Qué tenemos que hacer para poder saber dónde fue? Leer nuestra historia. Listo, y cuarta pregunta. Si hicieras una fiesta de cumpleaños, ¿a cuál personaje invitarías y por qué? Dice, ¿y a cuál no invitarías? ¿Y por qué? Entonces ustedes mismos van a decir, uy, a ver, si yo hago una fiesta de cumpleaños, ¿cuál de esos personajes que apareció ahí en la lectura me gustaría invitar y a cuál no me gustaría invitar y por qué? Claro que sí. Y la última dice, ¿qué enseñanza nos dejó esta historia? Una enseñanza corta, lo que nos aportó a nuestra vida. ¿Listo? Manos a la obra.